permaneciera en oscuridad durante mucho tiempo. Es importante la luz. Pero las personas, cierto, que no creyeron al mensaje, a la luz que vino a este mundo, ellos estaban y tienen un gran problema aquellas personas. Mire, la tierra se enfriaría de inmediato y toda forma de vida en ella se extinguiría si no existiera la luz. La importancia que tenemos la luz. Y esto es lo que nos comprueba, ¿cierto? Cuando el Señor Jesucristo creó el mundo, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Se acuerda lo que dice Génesis capítulo 1? Hágase la luz. Hágase la luz. Es por la importancia, todo viene desde ahí. Ahora, tristemente, si usted va a ver ahí en el Evangelio de Juan, versículo 19 del capítulo 3, miren lo que pasa con la humanidad con respecto a esta luz tan importante que debe tener. Las personas, ¿cierto?, en este mundo aman más las tinieblas que la luz. Y eso es lo que dice el texto ahí en Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿No se dan cuenta lo importante que es esa luz que vino a este mundo? Ahora, un escritor, Warren Wiersbe, el pastor Warren Wiersbe, mire lo que él dice. Cuando estas personas tienen una actitud así, uno pensaría que los pecadores ciegos recibirían con beneplácito la luz, pero siempre ese no es el caso. No es el caso, la gente no recibe la luz del Señor, así que qué bueno, esto es lo que más necesito. La venida de la verdadera luz trajo al contrario conflicto a este mundo. Trajo conflicto porque los poderes de las tinieblas se opusieron a ella. Y es lo que vemos y lo que nos está relatando el texto. El Señor vino a este mundo, el mundo tenía una luz tan necesaria, pero las personas en vez de recibirlo lo rechazaron. Ahora mire, hay una luz, y este hombre del que quiero compartir con ustedes, Juan el Bautista, él fue una luz que siempre estuvo brillando. Y quiero que podamos tomar un ejemplo de este hombre que entendió perfectamente lo importante que era esa luz, la tomó para sí, él fue un hombre que decidió brillar en este mundo, en un mundo muy no tan diferente al que nosotros vivimos, pero él decidió brillar. Y mire tres cosas que quiero que podamos ver hoy día, esta mañana. Primero, quiero que veamos cuál era su persona ante este mundo. El versículo 6 del capítulo 1 de Juan, mire lo que dice. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora miren lo que él está diciendo, se da cuenta de la presentación que hace el texto bíblico de este hombre. Los que conocemos la historia o la vida de Juan el Bautista, usted se va a dar cuenta en el texto bíblico que era un gran hombre. No era una persona común y corriente. La gente lo veía como alguien insignificante muchas veces por cómo vivía, dónde estaba, lo poco importante que era para ellos. Pero él era un gran hombre, pero mire cómo lo presenta el texto. Él lo presenta como un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ninguna cosa más importante relata el texto y dice, y nos llama o nos debe llamar la atención que el texto comience diciendo, hubo un hombre. ¿Sabe que esta misma palabra la usa Job cuando dice, hubo un hombre en la tierra de Uz? Lo que nos debe hacer preguntar a nosotros, ¿habrá personas así hoy día? Pero está diciendo que en el pasado hubo un hombre llamado Juan y pareciera que de ahí no había ninguna persona más con esto. Pero mire cómo lo presenta tan sencillo, cómo lo presenta. Fue un hombre y cómo lo define ahí el texto bíblico. Fue un hombre enviado de Dios. Y eso es lo único que dice el texto. Y la palabra enviado que aparece ahí en el pasaje es un hombre enviado como un representante oficial. Hubo un hombre enviado de Dios, es un representante oficial que vino a este mundo. Ahora miren a lo que vino Juan, porque Juan tiene una misión específica. Miren lo que dice ahí el texto, la misión era anunciar la venida de Cristo. Va a venir alguien, ¿se acuerda el mensaje que él decía? Va a venir alguien y decirle a la gente que no solo que venía alguien, sino que se dispusiera a recibir a esta persona. Pero mire otra cosa más que nos muestra cómo fue este hombre. Juan fue un hombre enviado con un mensaje específico.
no solo con una misión específica, sino el que él tenía un mensaje específico. Y acompáñenme a ver un par de pasajes para poder entender mejor esto. Miren lo que dice Mateo, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Vemos a este hombre con el mensaje que él tenía. Así dice el texto: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahí está su misión. Y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está su mensaje. Ahí están las dos cosas que Juan tenía y cómo vivía en este mundo. Esa era la persona de Juan en este mundo. El texto está diciendo, ahí el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Era la persona que Dios estaba presentando. Ahora, no solo era un hombre que fue enviado de Dios, tenía una misión específica, tenía un mensaje específico. Él también fue un hombre extraordinario para Dios. Y aquí lo va describiendo la Biblia como un hombre que era sin ninguna singular en este mundo, para el mundo en el que él vivía. Miren lo que dice Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 11. Mire las palabras que dice de este hombre llamado simplemente Juan. Mateo capítulo 11, versículo 11 dice: de cierto os digo, el Señor Jesucristo hablando acá dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Quién está diciendo esto? El mismo Señor Jesucristo. Él está hablando, describiendo a este hombre. No hay otro mayor que Juan el Bautista. Mire en Lucas capítulo 7, versículo 28. Lucas capítulo 7, versículo 28 dice así: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y aquí está hablando no solo de un hombre, el Señor Jesús, sino está describiendo a un hombre que tenía una misión, una labor específica, un profeta. Está diciendo, no hay otro mayor que él. Ahora es descrito de esa manera. Ahora miren lo que, o cómo lo describe Juan capítulo 5, versículo 35. Juan capítulo 5, versículo 35. Es descrito de esta manera este hombre que era un hombre extraordinario para Dios. Mire lo que dice el texto. Él, refiriéndose a Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba. Y sabe que me encanta pensar que la palabra de Dios describe a Juan el Bautista, una persona que es presentada como muy sencillamente, pero la palabra de Dios va describiendo realmente quién era él, cómo era su persona en este mundo. Y el texto está diciendo que él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y sabe que eso tiene mucho significado para nosotros, porque la palabra antorcha es una mecha. Esa es la palabra literal en el texto, una mecha. ¿Y para qué sirve una mecha? Para que se encienda y se consuma. Y así vivió Juan. Esa fue la persona de Juan en este mundo. Esa mecha dice que ardía y alumbraba, estaba haciendo lo que tenía que hacer. Tenía una misión, tenía un mensaje y él se dedicó precisamente a esto. Mire, alguien escribió que Juan el Bautista, un hombre enviado de Dios y extraordinario para Dios. Mira lo que él era una luz que ardía y resplandecía y que vivió solo con el propósito de consumirse para proclamar a otros en cuanto a la luz que era Cristo. Así usted va a ver a Juan en la palabra de Dios. Esa era la persona de Juan. Pero mire, en segundo lugar, no solo era un hombre que vemos cómo era su persona en este mundo, sino que él entiende perfectamente cuál era su propósito. Y su propósito por el cual vino a este mundo lo dice ahí el versículo 7 del capítulo 1 de Juan. Mire cómo dice el texto: este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Cuando usted lea la palabra de Dios, ¿para qué y a fin de qué? Siempre es un propósito. Es un propósito que está mencionando para qué vino, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Ese era el propósito por el cual Juan estaba en este mundo.
Y los textos nos dicen que él estaba haciendo tal cual como el texto bíblico, ¿cierto?, le demandaba o va resaltando en su vida. Él vino para testificar de la realidad de que Jesús era verdaderamente la luz del mundo, de modo que todos pudiesen llegar a poner su fe en el Señor Jesucristo. Este era un hombre realmente diferente. Ahora miren lo que dice ahí el versículo 41 y 42 de Juan capítulo 10. Así lo registra el apóstol Juan ahí en el capítulo 10, versículo 41 y 42, y dice el texto: y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de Cristo, era verdad. ¿Para qué vino Juan? Para dar testimonio de la luz. ¿Y qué hizo? Todo lo que él decía de Cristo era verdad. Y esa era verdad, dice, y muchos creyeron en él allí. Mire cómo termina el texto. ¿A fin de que todos creyesen en él? Un propósito. ¿Sabe que hoy día vivimos en un mundo cristiano en el que muchos no saben cuál es su propósito en este mundo? Le pregunto, ¿sabe para qué Dios lo rescató? ¿Usted sabe para qué Dios lo salvó? ¿Sabe que Dios tiene un propósito con su vida? ¿Usted sabe que Dios le dio dones, le dio capacidades, le dio talentos para ser utilizado por Él? Usted pregunta, me ha tocado compartir con muchas personas, ¿para qué Dios te trajo a este mundo? ¿Para qué Dios te salvó? Y muchas personas no saben para qué Dios los rescató. ¿Por qué están en una iglesia? Me gusta venir a la reunión, estoy aquí, me gusta porque cantamos, suena lindo y podemos compartir, pero ¿cuál es su propósito en este mundo? Mira, el texto describe tan claro lo que Juan vino a hacer a este mundo, y él lo hizo. El mismo texto bíblico se encarga de decirnos qué es. Hay un libro que se llama ¿Qué sigue? Y este libro muestra en uno de los capítulos, el pastor que escribe el libro dice que él sueña con una iglesia en la que él pueda escuchar a la gente compartir y decir: yo soy un enfermero, una enfermera, y yo estudié eso para tener un sustento y vivir, pero mi verdadero propósito en este mundo es predicar la palabra de Dios. Otra persona dice: anhelo que se pare alguien, yo soy un mecánico. Y yo soy una persona que entiendo que Dios me preparó y me dio dones para ser usados en su obra, y mi propósito es ese en esta vida. Y así va él enumerando, cada persona dice: ¿sabe cómo sería de diferente la iglesia? Cuando entendiera cuál era su propósito por el cual vino a este mundo. Dios tiene un propósito claro para usted. A veces lo descubrimos. Muchas veces sabemos cuál es, pero hay algo que falta para poder decir: esto es lo que quiero hacer. Miren lo que dice el texto de Juan. Muchos venían a él y decían: a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de Cristo, de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Ese es el propósito por el cual él estuvo en este mundo. Y ese propósito lo estaba llevando a cabo. Si no ha descubierto su propósito para estar en este mundo, le animo para que usted le pregunte al Señor: Señor, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué estoy en este mundo? Ahí, si usted ve Efesios capítulo 2, versículo 10, va a encontrar esa verdad muy clara en para qué estamos nosotros en este mundo. Mire, en tercer lugar, primero Juan, sabemos cuál era su persona en este mundo, cuál era su propósito por el cual vino a este mundo. Y esto es lo que más me gusta de la vida de Juan. ¿Cuál era su papel en este mundo? Juan sabía, y el versículo 8 nos dice así: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y sabe que Juan tenía muy claro esto. No era él la luz. Nunca se le fueron los humos a la cabeza diciendo: yo soy el que estoy antes del Señor y fíjense cuánto yo puedo alumbrar. Él sabía que él no era la luz. De hecho, el texto bíblico, cuando leemos ahí en Mateo: así alumbre vuestra luz, la palabra y la idea que da el texto es que nosotros somos portadores de luz. Nosotros no somos la luz.
Somos portadores de luz. Él es la luz, Cristo es la luz. Y Juan sabía esto, dice, no era Él la luz, sino para que el propósito diese testimonio de la luz. Miren, si Juan hubiese tratado de atraer la atención de los demás hacia sí mismo, él habría sido infiel a toda la tarea que le había sido encomendada. Lo único que él hacía en este mundo, él señalaba a los demás dónde estaba Cristo. Era lo único a lo que él se dedicó a hacer. Él no tenía y ni traía a las personas hacia sí mismo. Ahora mire el papel en este mundo. El papel que Juan tenía en este mundo estaba muy definido. Y él sabía cómo era este papel. El texto dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora la importancia del ministerio de Juan, porque el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio muy importante. Era tan importante su ministerio, tan fuerte su persona en este mundo, que él tenía que aclarar que él no era la luz. Y él sabía que su papel estaba muy bien definido. Mire lo que dice Juan capítulo 8, versículo 12. Él, en todo momento, él tenía que aclarar que la luz no era él, sino que él era un portador de la luz y que él mostraba a otros dónde estaba la luz. Mire lo que dice Juan capítulo 8, versículo 12. Dice así el versículo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Juan sabía perfectamente esto. Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Mire lo que dice Juan capítulo 9, versículo 5. Juan capítulo 9, versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, hablando el Señor Jesucristo, luz soy del mundo. El Señor Jesús siempre dijo, yo soy la luz del mundo. Juan sabía y su papel estaba definido que no era en la luz. Mire lo que dice Juan capítulo 12, versículo 46. Juan capítulo 12, versículo 46 dice, yo, el Señor Jesucristo hablando otra vez, dice, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan era tan claro y tan definido su papel, él lo entendía, él sabía cuál era su papel en este mundo. Ahora Juan era un hombre que tenía muchos seguidores. Usted va a ver a lo largo de los evangelios que muchas personas seguían a Juan. Él tenía, incluso en el libro de Hechos, en el capítulo 19, todavía tenían muchas personas que seguían, y Juan ya había muerto hace mucho tiempo, pero personas todavía pensaban en él. Cuando él bautizaba, él lo hacía de esta manera. Él fue un impacto realmente en este mundo. Pero ¿sabe lo que él sabía? Sabía que su papel estaba muy bien definido en este mundo. Yo no soy la luz. Yo soy un portador de la luz. Mire otra cosa que podemos ver nosotros, no solo que estaba definido, sino que su papel en este mundo quedó demostrado. Y él entendía tan bien esto, que si usted va a ver el corazón que tenía Juan, lo podemos ver ahí en Juan capítulo 3. Mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 25 al versículo 30. Vemos nosotros ahí el corazón humilde que tenía Juan, cuando él hablaba de sí mismo. Dice entonces, Juan capítulo 3, 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Mire lo que dice el 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y dice esas preciosas palabras que hablan de la grandeza de este hombre. Es necesario que Él crezca, que Cristo crezca y yo mengüe. Ese era el corazón de Juan. Un corazón humilde, un corazón que entendía que su papel en este mundo no era brillar, sino que era mostrar dónde estaba verdaderamente
la luz de este mundo. Era un papel y tenía un papel muy definido. Mira el corazón humilde, pero el testimonio que muestra también ahí el mismo Juan en el capítulo 1. Mire, vuelva ahí al capítulo 1 y lea estas palabras conmigo del versículo 19 en adelante. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, tú, ¿quién eres? Él responde, dice, y me gustan las palabras que usa el texto, dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo, este es su testimonio. Y mire cómo sigue diciendo el versículo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y mire qué grandes palabras dice Juan. Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mire las palabras que él está utilizando. Él dice, yo no soy, acuérdense, mi testimonio es que yo no soy ninguna de esas personas grandes que ustedes conocen. Yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. Si quieren saber quién soy yo soy esa persona. Ese es mi testimonio. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y esta idea que da Juan ahí, está hablando de Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Eso es lo que Juan sabía que tenía que hacer. Ahora, esta idea que da el texto ahí en Isaías, es la de un hombre, ¿cierto? Un rey que conquistaba reinos ahí. Y ¿sabe lo que este rey hacía? Mandaba a sus heraldos, a las personas que le acompañaban, le asistían, mandaba a uno de ellos para avisar al pueblo que venía o la ciudad que venía el rey, que habían conquistado la ciudad que habían ido a conquistar. Y este hombre, este heraldo, venía en el nombre del rey, gritando por toda la calle, el rey ya viene, el rey ya viene. Estén atentos, estén listos porque el rey ya viene. Y Juan dice, ese es mi testimonio. Yo vine a este mundo para esto. Yo vine a este mundo para poder decir a la gente que hay una luz. Y él dice esas preciosas palabras, yo soy solamente la voz de uno que clama en el desierto. Y sabe que hay mucha grandeza en esas palabras. Porque hoy día usted, en vez de escuchar una voz, usted ve rostros. Y personas que quieren mostrar quiénes son ellos. Cuando la Biblia nos enseña de un hombre, uno de los hombres más grandes del mundo, el mayor profeta, no ha nacido nadie como él, diciendo, yo no quiero que me vean a mí, solo quiero que escuchen mi mensaje. Yo no quiero que me vean como soy, no importa lo que piensen de mí. Yo quiero que abran sus oídos para escuchar el mensaje. Eso es lo que es más importante para mí, que ustedes puedan atender mi mensaje. Ahora mire, Juan el Bautista tenía tan claro esto, que él vivió de esta manera. Su papel en este mundo estaba definido, quedó demostrado. Miren, William MacDonald comenta y dice, Juan se refirió a sí mismo simplemente como una voz. No se presentó como un gran hombre que había de ser encomiado, que había de ser admirado, sino simplemente como una voz, no para ser visto, sino solo para ser oído. Juan era la voz, pero Cristo era el verbo. Cristo era la palabra. Y mire qué hermoso es pensar eso, porque él sabía que su voz iba, ni siquiera eran sus palabras. A veces creemos que lo que estamos enseñando acá es lo que se me ocurrió a mí. Yo no estoy inventando nada, estoy enseñando lo que la palabra de Dios dice. Es su mensaje, es su palabra, es lo que el Señor quiere que usted escuche. Solamente nosotros debemos convertirnos en la voz que Él necesita para llevar adelante su mensaje. Y eso era lo que Juan estaba haciendo. Él era la voz. Mire, la palabra, termina diciendo William MacDonald, la palabra necesita de una voz para darse a conocer.
Y la voz carece de valor sin una palabra. La palabra es de valor infinitamente mayor a la voz, pero puede ser también nuestro privilegio ser una voz para Él. ¿No le parece hermoso que Dios esté pensando en usted para que usted sea su mensajero? Para que usted sea quien Dios le dice, este es el mensaje que va a alumbrar a esta familia. Este es el mensaje que va a alumbrar a tu compañero de trabajo. Este es el mensaje que va a alumbrar a tu vecino, a tu vecina que tal vez ni siquiera sabe cuál es ese mensaje. Y nosotros somos esa voz y debemos convertirnos en esa voz. La palabra es de valor infinitamente mayor a la voz, pero puede ser nuestro privilegio ser para Él esa voz que necesita. Mire, una luz, Juan fue una luz que siempre estuvo brillando. ¿Cómo ponemos eso ahora en nuestro corazón? Y mire, antes de decirle eso, quiero que busque un pasaje más ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Para que veamos que la persona de Juan fue tan determinante en este mundo. La persona de Juan fue tan claro el propósito por el cual vino y cómo lo cumplió tan fielmente. Y su papel, el papel que tenía en este mundo fue tan bien desempeñado. Este es mi papel y esto es lo que yo voy a hacer. Que mire, el testimonio de Juan, aún después de muerto, queda registrado aquí en Marcos capítulo 6. El Evangelio de Marcos capítulo 6 dice así en el versículo 14 al versículo 16. Dice, y esto es cuando Herodes, ¿cierto?, quien mató el mismo a Juan el Bautista. Mire lo que él dice, oyó el rey Herodes de la fama de Jesús. Ponga atención a lo que está diciendo, porque está hablando de Jesús, la fama de Jesús. Dice, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, estas son las palabras que Herodes dice, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él esos poderes. ¿Sabe lo que Herodes está diciendo? Está mirando a Jesús, es Jesús quien está haciendo esto, pero él dice, este no es Jesús, este es Juan el Bautista que resucitó. Mire cómo vivía Juan, que las personas lo comparaban con el mismo Señor Jesucristo. ¿Y no es el deseo del Señor Jesús que nosotros vivamos de esa manera? Que la gente vea a Cristo en nuestra vida, que la gente vea a Jesús en nosotros. Este hombre, fíjese que él mismo había mandado a matar, había visto la cabeza de Juan el Bautista en el plato. Él dice, resucitó Juan el Bautista, este no es Jesús, es Juan el Bautista. Miren lo que dice el versículo 15 y 16. Otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y mire el versículo 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Este hombre escuchó el mensaje del Señor por un hombre que cumplió el propósito por el cual vino a este mundo, dar testimonio de la luz. Ahora miren las palabras fuertes que dice ahí Herodes. Este hombre yo lo escuchaba de buena gana. Este hombre, dice ahí el texto, era varón justo y santo. Un hombre inconverso, un rey déspota con los cristianos. Mira las palabras que usa para un hombre que decidió brillar. Un hombre que dijo, yo voy a estar siempre brillando en este mundo. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos lograr brillar en este mundo? Miren lo que necesitamos hacer y aplicamos esto a nuestra vida. En primer lugar, al igual que Juan el Bautista, debemos saber que somos personas enviadas con una misión y un mensaje. Usted y yo, igual que Juan, tenemos la misma misión y tenemos el mismo mensaje, y es lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 15.
¿Se acuerda lo que dice el texto? Para que seáis irreprensibles, hijos de Dios. Dice el texto, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué debemos hacer en medio de esa generación? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esa es nuestra misión, ese es nuestro mensaje. El poder llevar adelante esta luz que resplandezca tan fuerte que la gente les incomode, les moleste. Cuando usted vive para el Señor, muchos no le van a aplaudir, muchos no le van a felicitar, pero acuérdese cuando esté viviendo para el Señor que a muchos le va a incomodar, porque es la luz de Cristo que está brillando a través de usted. ¿Y sabe lo que hace la luz? La luz evidencia todo lo malo, la luz evidencia todo lo incorrecto, la luz evidencia todo engaño, la luz evidencia todo lo que no debe estar en una persona. Por eso los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque saben que la luz le dice quiénes son. Y es lo que tenemos nosotros cuando la luz llegó a nuestra vida. Nos mostró quiénes éramos, pecadores, perdidos, condenados, separados eternamente de Dios. Y esa luz llegó a nosotros a través de alguien que trajo un mensaje, que cumplió la misión. Su misión, dice, y el mensaje que nosotros también tenemos. Mira, en segundo lugar, al igual que Juan el Bautista, es urgente que conozcamos y luego que cumplamos el propósito de Dios para nuestra vida. Yo les hablaba de un texto ahí en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya. Está hablando de como Dios nos formó, creados en Cristo Jesús. Está hablando de nuestra salvación. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para estar en la iglesia cada domingo, para venir y cantar lindo, después nos vamos a la casa y volvemos el próximo domingo. Dice el pasaje, para buenas obras. Y esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es su propósito en este mundo? Le pregunto más, ¿qué es lo que está apagando la llama que debe encenderse cada día más para cumplir su propósito en este mundo? Tal vez estoy dejando de poner el combustible a la llama para que sea fuerte. Estamos con días ciertos de frío allá en Paraguay y hacía mucho calor, no necesitábamos estufa. El invierno allá son 2 semanas máximo, una ola de calor es 10 grados. Para nosotros, una ola de frío son 10 grados. Y para nosotros 10 grados acá es como agradable. Nosotros andábamos con algo livianito. ¿Y cómo andan así? Estaban todos con bufanda, con orejera, con guantes. Pero el calor, cuando estamos en un lugar como acá, que es frío, necesitamos el calor. Y esa antorcha, ese fueguito, necesitamos ir avivándolo día a día. ¿Se acuerda de lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo? Te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Está. Descubra cuál es su propósito, descubra cuál es su don, descubra cómo Dios lo puede utilizar, porque Dios lo quiere utilizar. Él quiere hacer algo a través de su vida. Él quiere que usted sea esa persona que conozca y cumpla el propósito. Mire, en tercer lugar, al igual que Juan el Bautista, necesitamos nosotros más que nunca cumplir nuestro papel como hijo de Dios en este mundo. Necesitamos nosotros ser la voz que lleva el mensaje de salvación. Y por eso comenzábamos con este pasaje de Mateo 5:14. ¿Se acuerda el pasaje ahí en Mateo 5:14 con el que comenzamos? Mire lo que dice ahí el texto: vosotros sois la luz del mundo. Mateo estaba diciendo y desafiando a las personas también a esta verdad: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. No es imposible que la luz que está en un lugar que brilla se pueda esconder, va a brillar con toda su intensidad. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora mire atentamente la pantalla, porque ahí está hablando
Y esto es algo que debemos poner nosotros en nuestro corazón, lo que hace la luz en la vida de una persona. Dice que la luz cuando alumbra a una persona, es lo que hace el Evangelio, alumbra nuestra vida, luego de eso alumbra a una casa. Y alumbra en mi testimonio, nosotros conocimos al Señor, mi hermano conoció al Señor, después conocimos nosotros, después toda mi familia. Y no se imagina cuán necesario era que la luz de Cristo llegara a nuestra familia. Pero comenzó con uno de nosotros y llegó a la casa. Después dice que llega a una ciudad. Y esa ciudad a la que alumbra es el lugar, tal vez este barrio necesita la luz del Señor. ¿Y quiénes son la luz de este lugar? Cada uno de nosotros. Donde vive, donde estás, necesita ser la luz del mundo. Y mira cómo termina ahí. Comienza con un hombre, sigue con una casa, continúa en una ciudad y termina siendo la luz del mundo. Para eso es el ejemplo que Juan nos deja. Juan nos deja este gran ejemplo de decidir en su vida, yo voy a ser quien lleve esta luz, el portador de la luz. Porque hay un mensaje que compartir, hay una misión que cumplir, y yo quiero brillar más que cualquier persona. Mira, antes de que Jessica, mi esposa, venga para cantar una hermosa canción que tiene que ver con esto, quiero compartirle esto. En la antigüedad había un hombre ciego que se paseaba así, con una lámpara, pero era ciego. Y él se paseaba por todos lados en el lugar donde él vivía, él conocía muy bien el lugar y se paseaba con una lámpara. Y una de las personas que vivían ahí con él, que tenía vista, le llamaba la atención de que él todo el tiempo salía con una lámpara. Y un día le pregunta, le dice, pero si tú eres ciego, ¿para qué necesitas salir con una lámpara? Con un farolito ahí para alumbrar si tú no ves. Y él le dice, sí, efectivamente yo no veo, no necesito la luz. Pero él le responde esto. Él le dice, yo no llevo la lámpara para ver mi camino, conozco este lugar oscuro perfectamente. Él le dice, la lámpara es para alumbrar a otros y para que no tropiecen conmigo. La lámpara que llevo es para alumbrar a otros y para que no tropiecen conmigo. ¿Sabe que si nosotros no somos esos portadores de luz, la gente va a tropezar con nosotros quienes tenemos la luz? ¿No le parece irónico? Que la gente tropiece con aquellos que deben ser portadores de la luz. A diferencia de este hombre, hay muchos que no saben por dónde caminar. Y nosotros estamos en este mundo para tomar esa luz, ese farolito y levantarlo, para decirle, aquí hay luz. Aquí está la luz que necesitas para alumbrar tu vida. El Señor va a hacer lo demás. Fíjese Juan lo que él decía, yo soy solamente la voz. Yo no voy a hacer absolutamente nada. Lo único que yo sé que tengo que hacer en este mundo es ser la voz del Señor. ¿Te gustaría ser esa voz de Dios? Y sabe que a veces no es necesario que seamos una voz audible. Solamente viviendo una vida como la que Dios quiere que vivamos, podemos ser una gran luz en el lugar donde estamos. Podemos ser esa luz que alumbra, y algo que tiene esta persona que brilla, irradia algo que no lo veo en ninguna otra persona. Es la luz de Dios que está en nosotros y que comienza a salir, no la podemos contener, comienza a salir. Y debemos preguntarnos cada uno de nosotros, cuando la gente nos mira, ¿puede ver a Cristo en nosotros? Cuando las personas le ven, cualquier persona en el mundo donde usted se desenvuelve, ¿puede ver a Cristo en su vida? De eso habla esta canción. Y Jessica va a cantar esta canción y luego de eso vamos a terminar orando, agradeciendo a Dios por este tiempo.
quiero ser tu voz. Yo quiero ser quien lleve el mensaje a un mundo en completa oscuridad. Si usted tiene ese deseo, le animo para que ore y le diga al Señor, Señor, yo quiero ser, busco cómo, voy a aprender, voy a buscar en los líderes de la iglesia el cómo poder brillar más que nunca. Y a lo mejor hay alguien que no ha conocido todavía la luz de Cristo. Él quiere perdonar. Esa luz sigue brillando cada día más fuerte. Y se va a dar cuenta que en medio de la oscuridad que estamos, esa luz va a seguir brillando y no se va a apagar absolutamente nunca. Nosotros debemos hacer que brille a través nuestro, en lo que Juan el Bautista decía. Yo quiero ser la voz de uno que clama en un mundo perdido, en un mundo en oscuridad. Vamos a orar. Te invito a que pueda orar. Y le quiero plantear un desafío. Si es lo que quiere hacer y tomar un compromiso con el Señor hoy día, de ser esa luz, yo no sé qué ha apagado su luz, o qué la está apagando. Tal vez hoy es el día en el que tiene que decir, Señor, ayúdame para hacer que esta luz comience a brillar como lo ha hecho antes, o si no lo ha hecho, que desde hoy en adelante pueda brillar. Si es así, ahí donde usted está, póngase de pie y dígale, Señor, yo quiero ser esa luz. Quiero brillar en medio de un mundo en oscuridad. Me gustaría, si quiere hacer eso, se ponga de pie y luego de eso me gustaría orar por usted. ¿Hay alguien así? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Yo quiero ser una luz. Quiero brillar en este mundo. Quiero brillar aquí alrededor, en mi casa. Gracias por los que lo han hecho. Quiere brillar. Que Dios le bendiga. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es tan clara, pero necesita nuestra decisión, tal como Juan lo dice. Decido ser una luz que brille más que nunca. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos este privilegio y este desafío de brillar. Ayúdanos, Señor. No es fácil, pero sabemos que tenemos tus palabras y en la palabra que necesitamos comunicar. Gracias porque no tenemos que inventar nada. No tenemos que compartir nuestro mensaje, sino el mensaje que tú nos dejaste. Que bendigas a la iglesia, bendice a los líderes que están guiando, que tú puedas utilizarles, y a los hermanos que han tomado un compromiso, que puedan entender lo importante que es ser una luz que siga brillando. A quienes lo están haciendo, gracias, y sigue animando sus corazones. Y sigue también, Señor, obrando en aquellos que aún no te conocen o que van a llegar para conocer de ti. Que vean en esta iglesia una iglesia que brilla, que luce de una forma tan especial y tan distinta, porque tú eres el centro de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.